Vamos a hablar en esta tarde bajo el tema expectativas y compromiso. Expectativas y compromiso. ¿A dónde voy? Tengo expectativa bastante clara sobre lo que quiero conseguir en mi vida. Sin embargo, no tengo claro la forma en que la voy a conseguir. Actualmente tengo varias opciones en mente para seguir avanzando en mi vida profesional, espiritual y personal, de las cuales tengo que elegir la mejor opción. En los 480 a.C., entre el 480 y los 490 a.C., se estaba produciendo una guerra entre los medos persas, los espartanos junto con la parte de Esparta y Atenas contra Persia y Jerjes I. Y una de esas batallas en Termópila era un lugar estrecho, bien estrecho, y el ejército era numeroso, el de los medos persas. Leónidas, rey, buscó un grupo de personas, de soldados, para buscar la forma de, en un espacio corto y estrecho, limitar la entrada de aquel ejército en la Segunda Guerra Médica. Pero había un elemento importante en esta guerra y que está registrada en la historia universal. Los 300 de Leónidas sabían que iban a morir. Pero había un elemento importante. Ellos decidieron comprometerse con limitar el espacio de tiempo rápido para que el ejército contrario no avanzara y le diera tiempo a la contraparte de reestructurar todo en esa guerra médica. En conclusión, murieron, pero el resultado tanto de la guerra en la tierra como de la guerra en el mar fue que Esparta y Atenas lograron su libertad y mantener su libertad. Ese es el resultado de esto. Ellos tuvieron un compromiso. Y esa parte es importante, porque cuando hablamos de compromiso, hablamos de decisión. Amén. En la vida cristiana hay elementos importantes que tienen que ver con el compromiso o la comodidad. O estás comprometido o te mantiene cómodo en tu vida. Las expectativas en la vida tienen que ver con actitud pasiva. Cuando yo voy a estudiar cualquier carrera, tengo expectativas. Y esas expectativas tienen que ver con los objetivos. Yo al final de este curso pienso, o te lo ponen, al final de este curso el propósito es aprender a trabajar eficientemente con las redes para ser un bueno en red. O a trabajar eficientemente con el Excel o con la carrera o con lo que sea para hacerte bueno. Y comienza el curso. Se crean expectativas. En la vida hay que entender que la expectativa es unilateral. Tiene un solo lado, realmente. Percibimos la iglesia y esperamos y deseamos, aunque nadie nos haya prometido nada. Si la iglesia no responde a nuestras expectativas, nos quedamos en el resentimiento, en las quejas. Buscamos quién es el culpable. Buscamos quién es el culpable y lo encontramos. Sea el líder, sea el pastor, sea mi esposo, sea mi esposa, encontramos el culpable. Igual que en la vida profesional, cuando tú estás trabajando de una u otra manera, tienes problemas, siempre al final
si no lo logras, si las expectativas no se cumplen, te quejas y busca el culpable. Y al final te queja, busca el culpable, y si no encuentra el culpable te hace la víctima. Eso tiene que ver con las expectativas, porque son de una u otra manera pasivas y es unilateral. Somos víctimas del sistema, somos víctimas del liderazgo, somos víctimas de nuestros esposos, somos víctimas de las circunstancias, somos víctimas del Estado o del gobierno o de lo que sea. Eso tiene que ver con expectativa, porque tú trabajaste y viste las cosas que de una u otra manera se podrían lograr. Pero se te olvida algo, que es tu expectativa es unilateral y es lo que tú esperas. Pero si tú quieres esperar algo, la expectativa tiene que convertirla en actitud proactiva. Y la actitud proactiva se define como compromiso. Aleluya. Y la historia está llena de hombres y mujeres que se comprometieron con un propósito determinado, se comprometieron con una idea, con una causa, y se hicieron responsables y protagonistas del destino del que sea y de su destino. Amén, aleluya. Pero en la vida también encontramos mucha gente que vive en expectativa, que se suben en la hamaca a moverse para arriba y para abajo, a soñar, y se duermen soñando y se apegan de ahí y siguen soñando porque están pensando en las cosas sin hacer lo que tienen que hacer para lograr las cosas. Si encontramos a Jesús y a sus apóstoles, vemos algo diferente en una parte. Vemos un grupo de personas comprometidos con la causa. Yo le digo, no se muevan. No nos movamos, Jesús. Y no se muevan hasta que no sean revestidos con el poder del Espíritu Santo. Y luego aprendan y hagan tal y tal cosa. Y con hombres comprometidos hasta la muerte. Y subraye, hasta la muerte, el Evangelio ha llegado a su vida. Y usted hoy puede sonreír y decir que es algo, porque Cristo llegó a su vida por hombres y mujeres que dieron su vida. Amén, amén. Por la causa del Evangelio. Por hombres y mujeres como Pablo, que dijo que ya no vivía él, que Cristo vivía en él, y lo que ahora vivió es con el compromiso de que el Evangelio llegue a los gentiles y a todo el mundo. Amén, gloria a Dios. Entonces, hay que estar claro que las expectativas no necesariamente te llevan a un buen momento de tu vida. Tú puedes vivir todo el tiempo en expectativa. Y cuando la gente vive en expectativa, vive en la comodidad del Evangelio. En la comodidad del Evangelio. Viene al Evangelio, es transformado, es cambiado. Dios hace el milagro en la vida. En su vida hay una corriente de agua viva que fluye, y que tú ves que ríe, y que tú ves que llora, y no llora por amargura, llora porque algo grande lo ha transformado. Viene a la iglesia, se congrega, comienza a adorar, lleva a las aguas, y a las aguas se bautiza, y a las aguas, y comienza las aguas y todo eso. Y las aguas, ya yo soy bautizado, ya soy miembro, y comienzo a congregarme. Y en el proceso de congregarme voy quedándome en el lugar. Y si me voy quedando en el lugar, vengo para que me alimente. Vengo para que el ministro ore por mí. Vengo para que el varón me hable porque Dios tiene que hablarme, porque tengo ciertas necesidades y Dios me va a hablar. Y viene a la iglesia y Dios es posible que te hable. Y te habla personal, y te habla general, y viene siempre a buscar que Dios haga algo en tu vida, y vuelve y te va y vuelve para acá, porque tú vienes a la congregación a buscar algo. Pero ¿no te ha parecido que ese no es un compromiso?
más bienaventurado está el que recibir. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y cuando tú piensas que más bienaventurado está el que recibir y anda en la onda de lo que es el Espíritu en tu vida, las cosas son diferentes. Tú sabes que tú naciste al Evangelio con un propósito. Y el propósito no solamente fue de recibir la salvación, sino que Dios te ungiera para que tú fueras un medio para transformar vidas. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y eso tiene que estar claro. ¿Por qué? Porque el compromiso, y si quiere subraye eso bien claro en su vida, el compromiso es un acuerdo. Amén. Y es un acuerdo entre usted, Dios y la iglesia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Es un acuerdo entre usted, Dios y la iglesia. ¿Acaso no se ha preguntado si usted va bien en su crecimiento espiritual? Amén. ¿Acaso no se ha preguntado si usted va bien en lo que es la lectura de la palabra, el conocimiento? Amén. Dios te usa y Dios usa y ve en medio y a través de ti pasan obras y pasan milagros. Amén, gloria. Aquí vemos que Felipe fue movido por el Espíritu Santo. Y esto está claro. Dios sigue obrando. Y como decía la pastora, el tiempo de los milagros no ha pasado ni pasará. Porque cuando la iglesia está aquí, siempre estará el tiempo de los milagros. Amén, gloria a Dios. Hasta que un día la iglesia sea llevada aparte. Amén. En ese proceso es importante que sepamos que no podemos estar todo el tiempo quejándonos. Amén, aleluya, gloria. No podemos estar todo el tiempo en la comodidad del Evangelio. Amén. Comodidad es diferente a compromiso, aunque se escriban con C. Amén, aleluya, gloria. Son cosas diferentes, porque el que está en la parte que tiene que ver con las expectativas, todo el tiempo en expectativa, que yo tengo expectativa, pero el que tiene un compromiso es diferente. ¿Qué tiene? Tiene un compromiso. Las expectativas no se cumplen. Entonces, como no se cumplen las expectativas que yo tengo en la iglesia, no se cumplen las cosas que yo, cuando llegué a esa congregación linda y bonita y de mucho esto y de mucho aquello, cuando yo vi que las cosas que yo planteé o pensé no están, entonces no se dan. Pasa el tiempo y yo entro en un proceso de quejas. Amén. Quejas y quejas de todo tipo, y no te das cuenta que entraste en ese proceso, que entraste en un círculo de quejas. Mira que hay tres cosas importantes en el compromiso, y la primera de ellas es que tienes que tener una actitud para aprender. Amén. Aleluya. Tienes que tener una actitud para aprender. Amén, aleluya. Y cuando tú tienes una actitud para aprender, te sumerge en la palabra, porque la palabra redarguye, la palabra te transforma, la palabra opera en tu vida, y con la palabra en tu vida tú eres una persona diferente. Vamos creciendo hasta la medida de la plenitud del hombre perfecto. Amén, gloria a Es Dios. un proceso de crecimiento, y cuando tú entras en el proceso de crecimiento, tú sabes que las quejas no tienen lugar, porque tú te quejas cuando tienes expectativas, pero cuando pasa de las expectativas que no se cumplen, algo por ahí, entonces tú comienzas primero a saber que tú tienes un acuerdo, que tú eres un embajador, que tú eres un medio para llegar a la gente y hacer que en esta congregación vengan hombres y mujeres que necesitan también de Cristo. Que este es un lugar donde tú eres responsable, porque tú tienes el privilegio, y los privilegios también tienen responsabilidad. Y la responsabilidad que tenemos es de hacer que el hombre se encuentre con Cristo integralmente, que ese hombre o esa mujer sepa que va a manejar su finanza, su vida personal, su vida profesional, su vida en todo el sentido, a través de las reglas y los principios morales bíblicos. Amén, gloria a Dios. Y si tienes que defenderte porque no te está quejando, porque está trabajando, entonces te olvidas de la queja y haces reclamo. Y si tienes que hacer reclamo público, lo hace público, que es ley de equidad y ley de equidad. Aleluya.
difíciles para el cristiano son eso. Y tú, 10 años después, en el 1980, que los tiempos más difíciles para el cristiano son estos, por esto y por esto. Y después sigue desarrollándose esa era industrial y que estos tiempos son difíciles y quién podrá ser salvo. Y después viene esta era digital y que los tiempos son difíciles. Y vemos los hermanos y compañeros nuestros de la vecina isla de Venezuela con una situación de crisis fuerte en todo el sentido. Pero ¿qué hacemos nosotros? Todo el tiempo habrá crisis, todo el tiempo habrá situaciones difíciles, porque el mundo va así en ese proceso. Tú, cuando el mundo va en ese proceso, afíncase más, porque el que crea que está firme, que no se caiga. Amén, aleluya. Que no se caiga, y para no caerse, tiene que meterse en escudriñar la palabra, tiene que aprender. Usted no solamente viene a buscar, cuando le hablan de la palabra, usted tiene que saber de la palabra. Cuando le estén hablando del profeta Isaías, fíjense, yo estoy citando a Felipe, porque aquí, ¿qué pasó? El eunuco, sabemos lo que es un eunuco. El eunuco le estaba leyendo al profeta Isaías. Amén. Era un prosélito según Deuteronomio. Era un prosélito y estaba leyendo. Y Dios, cuando tú estás en Dios, Dios te guía. Amén, gloria a Dios. Y Dios le dijo a Felipe, acércate para que oigas. Amén. Y Felipe oyó. Y cuando Felipe oyó que estaba leyendo y le dice, ¿entiendes lo que lee? Entonces Dios pone la palabra. ¿Entiendes lo que lee? Si nadie me explica, ¿cómo voy a entender cuánta gente alrededor tuya no está esperando que tú le expliques lo que es la salvación? ¿Cuánta gente alrededor tuya no está esperando que tú le digas lo que significa la muerte de cruz y la resurrección de Jesucristo? Gloria a Dios. Mucha gente, pero entonces tú tienes que hurgar en la palabra para trabajar, para aprender cómo presentar lo que es el proceso de salvación en la persona, para que la gente entienda. Porque aquí Felipe entró y en el proceso él comenzó a explicarle. Y la Biblia dice que, recuerden, la actitud para aprender. El eunuco desarrolló la actitud para aprender. Amén, Y aleluya. había una escuela dominical en Felipe que le enseñó. Amén, gloria a Dios. Porque en esa escuela dominical se forjó el maestro Felipe. Amén. Señor. Entonces, si usted es maestro, si usted va a estar en esto, si usted va a enseñar, hay que educarse todo el tiempo, todo el tiempo. Amén. Si aquí hay una escuela, voy a aprender ahí para ser mejor, para saber que voy a enseñar, para que todo aquel que me pida razón del evangelio, dice Pedro, yo le dé razón a él. Amén, gloria a Dios. Pero yo tengo que hurgar en esto, tengo que tener una actitud para aprender. Y esa parte es importante porque apareció y entonces aparece el maestro que le explica, el ungido de Dios que le explica. Y después viene el elemento. Entonces, ¿tú estás claro sobre ese? Sí. Entonces, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Yo creo. Aleluya, gloria a Miren, Dios. el otro elemento que hay que desarrollar es la convicción. Amén. 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 Es la convicción. Tú tienes, cuando dice, tú crees y yo creo, yo le expliqué, ahora yo creo. Cuando usted desarrolla esa convicción, ya las expectativas no están, ya no es como me siento, ya no me siento una víctima, me siento un protagonista, ya no estoy Aleluya. en lo que es expectativa, estoy en el compromiso, en la responsabilidad. Yo creo. ¿Tú crees? ¿De quién está hablando? ¿Ese está hablando de él o de Jesús? De Jesús, ven, yo te voy a explicar. Amén, Mira, está hablando de Jesús, así. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces, yo hablo a mis queridos hermanos, a mis queridos jóvenes, que hoy van a dar razón a las futuras generaciones de este evangelio. ¿Cuándo viene Cristo? Yo no sé. Yo digo que si viene hoy hay que estar preparado para que venga hoy. Amén, aleluya. Entonces, no es que viene o no viene, es que tú tienes que hacer en el proceso de ese compromiso como cristiano, el compromiso de la educación, el compromiso de la evangelización con el resultado de tu vida, con tus hechos. Entonces, él desarrolló una convicción. Si usted lee ahí, él dice, ¿y qué impide? ¿Tú crees? Sí, yo creo. Entonces, como tú crees, tú tienes la convicción, sí, yo creo. Aleluya, gloria a
y ahí hay agua. Amén. ¿Qué impide que sea ahogado? Y ahí hay agua. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tú sabes lo que significa eso. Sí, hay agua, vamos para arriba. Amén. Dirían algunos, vamos al mambo, vamos a lo que sea, pero vamos. Gloria a Dios. Ahí hay agua. Yo voy a sumergir el viejo hombre para que se quede sumergido ahí, para que no aparezca. En el proceso, como no somos perfectos, la Biblia dice que debemos todo el tiempo ir sumergiendo al viejo hombre, porque yo algunas veces lo que hago no es lo que quiero, Amén. dice el apóstol Pablo. Amén. Y eso nos pasa a todos. Entonces el bautismo es todos los días que sea necesario ahí. Yo voy a las aguas, sumerjo el viejo hombre y surge el hombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que cree para salvación. Amén. Gloria a El Dios. que cree para salvación. Tiene que desarrollar la convicción de lo que tú crees. Para que cuando tú creas, donde quiera que tú crees, tú ande con paso firme y hable con firmeza de que Jesucristo es la solución al mundo en crisis. No creo que la solución al ser humano esté en políticos. No creo que esté en la solución en otro hombre. Yo creo y estoy seguro que la solución del hombre está en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús habla de valores y principios. Él es valor y Él es principio. Amén. Gloria. En el proceso que tenemos que vivir como ciudadanos de esta tierra, pasamos por muchos problemas económicos, sociales, espirituales, de depresión, de todo esto. Nadie está exento. Solo que tenemos a Cristo que nos ayude en el proceso. Nadie está exento de esto. Y nadie está llamado a quejarse. Y nadie está llamado a culpar al otro. Porque el que tiene expectativas, el que vive en expectativa, cuando las cosas no se dan, ya sea en la organización de la escuela dominical, o ya sea en la iglesia en sentido general, o en el grupo que tú estás, si no se dan, tú tenías una idea, no se aplicó, como no se aplicó, yo se lo dije, entonces viene la culpabilidad. Compadre, escúcheme, usted no está para culpar a nadie, usted está para ponerse de su parte y echarle para adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, tú tienes que entender que tú estás en una actitud de compromiso. Amén. Y si tienes una actitud de compromiso, tú eres responsable de los resultados. Amén. Tú no puedes generar conflicto. Tú tienes que generar responsabilidad compartida. Amén. Gloria a Dios. Porque las divisiones de la iglesia vienen de los conflictos, Amén. de los problemas de marco teórico, de marco teológico o de marco de asociación o de lo que sea. Yo te digo que lo más importante es entender que el compromiso hace que las expectativas se conviertan en un trato, en un acuerdo. Hace desaparecer la expectativa para subir un escalón más. Comprométete de una vez con una iglesia que está comprometida con la predicación del Evangelio y que está comprometida con lo que es una iglesia terapéutica redentora, en todo el sentido de la palabra. Que mi punto de vista no se trata del dilema de gestionar expectativa, sino de gestionar compromiso. Que nos obliguen todo el tiempo al cumplimiento, para lo cual la iglesia como tal tendrá que analizar cada compromiso en todo el sentido de la palabra y definir lo que están comprometidos con la educación y formar a líderes para la educación. Los que están comprometidos con dirigir diferentes áreas del saber, entonces la iglesia tiene que capacitarlo, porque si usted no se capacita de lo que usted tiene, eso es lo que va a dar. Amén. Y si usted no organiza las cosas, si usted no organiza la data en sentido general y quiere hacer un análisis, usted lo que va a soltar es hojarasca. Usted analiza la data y verifica cuáles son los que van a trabajar en esto, quieren esto y quieren esto. ¿Quiénes se comprometen con esto? Pues entonces comprométete con la formación, con la educación, con lo que sea, porque tú tienes un compromiso, no es conmigo, es contigo mismo y con Dios y con la iglesia, que tiene una misión que hacer en este mundo que necesita de hombres y mujeres con la iglesia. Gloria a Dios. Decía Josué, la situación por la que ha pasado nuestro pueblo es fuerte. Muchos se han desviado, muchos hogares han caído, muchas personas se han desviado,
y viven en la comodidad. En esa comodidad yo no estoy porque hay más retos. Y el reto que sigue me toca a mí, ya en la parte final de mi vida. Y es entender que yo eduqué a mi familia para que siga, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un compromiso. Ese es un compromiso. No importa lo que pase, es un compromiso con servir al Señor en todo el proceso. Tú tienes que aprender. Y el tercer elemento que tiene que ver con el compromiso es la determinación. Amén, aleluya. Tenemos el deseo, tenemos la emoción, esa emoción de Apocalipsis, de volver y entrar en el primer amor. Tenemos la emoción, tenemos todo eso. Pero te voy a decir algo, no todo el tiempo tú vas a tener el mismo deseo de ir a la iglesia. No todo el tiempo. Yo estoy hablando, para que estemos claros, que no estamos hablando de lo perfecto. Pablo escribe a los Efesios y dice que la vida del creyente es un proceso. Porque entra en el orden de Dios y el desorden de los hombres. Y en el desorden de los hombres está eso. No vivimos todo el tiempo en esa parte. En ese proceso, tú tienes que estar claro qué hacer. Y a saber que en ese proceso Dios te va a guiar todo el tiempo. Porque tú te hiciste copartícipe de todo lo que hay que hacer con lo que es el compromiso de la iglesia. Ya no debes quejarte, ya no debes hacerte el victimario, debes ser el protagonista. Ya no debes culpar a otro, debes serte responsable. El culpable es testigo expiatorio, donde depositan la razón de miles y de todos los males. A cargar a otro con mi responsabilidad. Ser responsable es una elección. Es asumir la capacidad de la acción. De ser parte del problema implica ser parte de la solución. Amén. Porque tú estás aquí. Si tú estás acá, eres parte del problema. Pero también ser parte de la solución. No debes estar en un proceso de queja, porque eso no te va a dar ni te va a llegar a ninguna parte. La queja no nos lleva. Es necesario generar en la iglesia una cultura que haga que las personas adquieran pequeños compromisos. Amén, aleluya. Que todos nos involucremos, que todos se involucren para que esos pequeños compromisos haga una iglesia firme, sólida, estable, comprometida con el Evangelio de Jesucristo, comprometida con la cantidad de esta congregación y otros lugares. Que no vea yo bien la cara del que está allá. ¿Por qué siempre estamos pensando con lo que tenemos? Estamos pensando con lo que hemos adquirido. Estamos pensando cómo nos vemos. Pues no. Porque Bishop pensó en grande y tuvo una congregación grande. Hay congregaciones grandes en cantidad y en calidad. ¿Y por qué donde yo estoy no puede ser? Depende de mí. Amén. Depende de mí. Amén. Tú puedes todo el tiempo estar conformándote. Todo el tiempo estar conformándote a la condición. Pero yo te invito a que reflexionemos sobre el compromiso. Sobre el compromiso, porque ese compromiso que tenemos en nuestras vidas es el compromiso que tenemos con ese que está al lado mío, que no conoce al Señor. Con ese que está al lado mío, que está en la iglesia, pero todo el tiempo o muchas veces se está quejando. Con ese que está al lado mío, para enseñarle que no es tiempo de quejarse, es tiempo de accionar. Que no es tiempo de estar todo el tiempo en el mismo statu quo, en la misma condición. La revolución comienza por un hombre o por una mujer, no necesariamente por los líderes, por un hombre o una mujer que esté decidido a provocar el cambio, a provocar el cambio, a provocar el cambio. Que esta comunidad, todos los que estemos aquí, seamos gente que provoca
buscamos el cambio porque estamos comprometidos con el Evangelio. Estamos comprometidos con la necesidad de que los hombres y mujeres de esta tierra y donde estemos conozcan a Jesucristo. Que estamos comprometidos con lo que estaba comprometido Felipe con que llegara el Evangelio. Yo no sé qué le pasó al eunuco, yo lo que sé es que se bautizó. Yo no sé qué le pasó al carcelero cuando se iba a matar y Pablo lo impidió. Yo lo que sé es que él y su casa sirvieron a Jehová. Yo no sé qué pasó con tu vida. Yo no sé qué pasó con tu vivencia evangélica. Yo no sé cuántos años tú tienes. Yo no sé si tú estás ahí en la zona de confort. Yo no sé. Yo lo único que te digo es que estamos llamados al compromiso de que el Evangelio de Jesucristo crezca. Crece porque tú creces en enseñanza. Crece porque tú creces en la predicación. Crece porque tú creces en la educación. Crece porque tú eres más compañero. Porque tú eres una persona más responsable que asimila la responsabilidad y que te olvida de la queja. Porque los quejosos no entran. Gloria a Dios. Ninguno somos perfectos. Amén. Amén. Estamos en el proceso de un día verle cara a cara. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando le veamos cara a cara, que Él nos diga, ven, buen siervo y fiel. Él lo puso. Es el momento en que trataremos eternamente con Él. Mientras tanto, busquemos la forma de asimilar el compromiso que tenemos en este lugar, en esta congregación, en mi vida, en su trabajo. El compromiso que asimiló Felipe, el compromiso que hizo el eunuco. Tú no sabes qué pasó después de ahí. No sabemos qué pasó después de ahí. No sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que hoy estamos aquí por lo que ellos hicieron. Y yo te digo que nosotros estamos llamados a que yo, en mi casa, serviremos a Jehová. Y que cada uno que sirve a Jehová en su casa, en su forma, que se entienda que ya no va a vivir ni de queja, ni de victimario, ni de conflicto, ni de nada, sino que va a asimilar el compromiso que tiene con el Señor, que ya no va a ser un victimario, sino un hombre que va a tocar, uno que se va a preocupar por educarse, uno que va a tener su convicción clara, uno que va a tener determinación. Y cuando estemos determinados a seguir para adelante, no nos para ninguna fuerza, porque la que está con nosotros es la fuerza mayor. No importa que vengan los demonios, que vengan, el que está con nosotros está más. Depende de cómo tú lo pongas, qué tan chiquito tú pongas a Dios en tu vida o qué tan grande tú lo pongas. Si lo pones grande, la iglesia se pone grande, porque depende de nosotros que sea así. Dios te bendiga.